Muy buenas a todos y a todas. Estamos aquí nuevamente para grabar un face to face en un sitio diferente, en un sitio donde nos ha traído el señor Adrián. Adrián, encantado y muchas gracias de que estés Oh, aquí conmigo. encantado, después de tantos años conociéndonos, pues qué menos, la verdad Hay, que sí. hay que decirlo, es uno de los que me estuvo aguantando en su tiempo cuando todavía era juvenil. Pero bueno, Adrián, cuéntanos un poco. Estamos viendo un poco esta situación para que lo entienda la gente. ¿Por qué esta cantidad de zapatillas? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Bueno, pues como yo ya he comentado muchas veces, que yo empecé a correr cuando mi padre corría, yo tenía 10 años por ahí. Y sí es verdad que llega un momento después de pasar por gimnasios, halterofilia, ponerte fuerte, verte bien, en fin, la típica de la gente joven. Pues empecé a correr, creo que fue antes de la pandemia prácticamente, no hace mucho. Y sí es verdad que a mí lo que me apasionaba era el rendimiento y sobre todo cómo influía el material en nuestro día a día y en nuestro rendimiento y lo importante que era para evitar lesiones, para sí es verdad que hay gente que, bueno, que corre con chanclas, ¿no? Pero, en fin, a mí me gustó y me fui apasionando a estudiar un poco, leer mucho sobre todos los tipos de zapatillas, de materiales y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que como a mí me gusta tanto, pues que la práctica y la experiencia es un grado. Entonces, pues fui comprándome zapatillas, fui vendiendo, me compraba, las probaba, hasta que ya, pues fíjate, con lo que me he encontrado ahora mismo. Y como has dicho, esto fue antes de la pandemia. Pero recordemos, o yo recuerdo lógicamente que te conozco ya hace muchos años. Empezaste en el fútbol. Sí, así ¿Por es. qué empezaste en el fútbol? Pues bueno, yo creo que lo típico, ¿no? Al final, pues a mi padre también le gustaba mucho el fútbol, de pequeño jugaba mucho al fútbol, empecé fútbol 7 fútbol 11. Buah, yo me acuerdo cuando me tuve que comprar las gafas estas de a los Davis, ¿no? Pero sí es verdad que luego me empezó a gustar más el fútbol sala. Yo creo que cuando desperté, yo antes era muy tímido, ¿no? Tú me conociste, era como muy tímido, no tenía ese desparpajo, ¿no? Entonces sí es verdad que en el fútbol 11 pues no destacaba. Yo jugaba, no jugaba mucho, era jugador de segundas partes, de a lo mejor... Y cuando entré en el fútbol sala, pues fue como, hostia, aquí yo ya corría y demás, entonces yo ya bajaba, subía, en fin, aprendimos mucho. Tenía esa potencia también un poco, no era bueno, yo al final, bueno, había muchos buenos, pero sí es verdad que el fútbol para mí era adrenalina y lo sigue siendo. Lo que pasa es que cuando ya te vas fuera, pues ya te tienes que poner a estudiar, te pones a trabajar y ya el fútbol, pues como que al final es complicado juntar siete, entonces tú cuando vas a correr va uno solo, entonces era más fácil. ¿Que lo echo de menos? Sí. Estaba en el fútbol cuando yo te conocí. Dimos el paso, o diste el paso al cambio de fútbol sala. ¿Notaste mucho la diferencia? Hombre, por supuesto, sobre todo cuando empezamos a entrenar, aquello de las rotaciones y esas cosas, uff, eso, eso ya te cansaba, ¿eh? Eso ya era fútbol sala de verdad. Al final tú eras, venga, cuando tú ibas a la pachanga con tus colegas, tenían las nociones de fútbol 11 de fútbol 7 que al final no te movías tanto. Pero el fútbol sala era como rotación, rotación. Entonces hay un cambio brutal, mucho más técnico, más rápido, más de pensar rápido, ¿no? Más de... Y eso era lo que a mí me ponía y lo que a mí me gustaba. Y más, bueno, pues las palizas que nos pegábamos, estoy enterando que sí íbamos a jugar, que sí. Entonces, eso, hay un cambio muy grande. La verdad que para mí, sí es verdad que el fútbol 7 el fútbol 11 es muy técnico, pero el fútbol sala yo creo que es más de aquí. Tiene más de aquí, ¿no? Es mi opinión. Das el cambio, como has dicho, a estudiar. ¿Qué es lo que estudiaste? Para que lo sepamos todos. Pues yo estudié, bueno, yo me quedé en el puesto número 1 de la lista de espera en criminología. Yo quería hacer algo relacionado con eso, ¿no? Pero entré en comunicación audiovisual, entonces mi padre llegó un día y dice, bueno, a lo mejor el destino, pues quiere que vayas por ahí, porque me gustaban mucho los medios, las cámaras y demás. Y entonces pues empecé a estudiar eso y me fui aficionando hasta que en segundo año de carrera, pues yo era una persona bastante inquieta, al final de familia muy humilde, entonces nos teníamos que ganar la vida con becas y con trabajo fuera. Entonces eso me lo han inculcado bien mis padres en el que hay que trabajar y hay que sacar la vida adelante. Entonces en el segundo año de carrera yo ya empecé a trabajar en mi soccer. Estudiaba de lunes a viernes y los fines de semana me metía 18 horas de trabajo.
9 horas o 10 horas en la oficina picando datos y hasta que ya entré en el departamento de periodismo. Y ahí ya empecé a evolucionar a niveles muy brutales, siendo una persona muy joven. Entonces, sí es verdad que me perdí muchas cosas, yo lo digo, ¿no? Perdí amistades, perdí incluso parejas, por qué no decirlo, ¿no? Perdí muchos fines de semana porque el fútbol se concentra en los fines de semana. Entonces, sí es verdad que se supone, ¿no?, que la vida de la universidad y demás es la más guay, ¿no? Y yo solo tuve 2 años guay. El resto hasta aquí, hasta el día de hoy, que es cuando estoy empezando a vivir, ¿eh? Y han pasado 10 años, es cuando estoy empezando a vivir ahora, porque al final entre trabajar y estudiar lo que hice después, pues hacia el final en 10 años estoy viviendo ahora. Fue una época donde diste un parón al deporte. Sí, di un parón al deporte porque no tenía tiempo. Sí, es verdad que me gustaba, ¿no? Yo ahí fue cuando empecé mi etapa esta de gimnasio, de subir, de, de ponerme fuerte, de ganar peso, en fin, lo que tenemos todos, ¿no? Tú vas a la calle, te pones tu camisita de tirante, hostia, qué fuerte está. Bueno, por ahí hemos pasado todo. Los recuerdos que te vi, los Claro, recuerdos que te estaba vi. yo, estaba yo ancho, ¿vale? Había ganado 10 kilos de peso. Entonces ahí di el parón, o sea, bueno, di el parón, me puse así, hasta que ya llegó la pandemia más o menos, y después de la pandemia es cuando empecé a correr, hasta día de hoy. ¿Y qué te ha cambiado el ya tener la rutina esa de correr? Uf, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque al final correr esa disciplina, porque al final el que corre y el que sale ya para mí ha ganado, ¿no? Porque al final está ganando en calidad de vida. O el que corre, el que sale a andar, el que... Pero sí es verdad, el que se lo toma más en serio es como un compromiso contigo mismo y como una constancia y como un esfuerzo que tú te inculcas cada día. Por ejemplo, a mí hay gente que mi pareja muchas veces me lo dice, yo, ¿dónde vas a levantarte a las 7 de la mañana para correr? Dice, sí, pero es que al final tú lo necesitas porque ves que es como un compromiso contigo mismo y como que cada día te ves mejor y como que, bueno, al final te rodeas en ese mundo en el que todo el mundo sale a entrenar. Entonces tú dices, hostia, pues tengo que salir yo también para estar no para estar al nivel, pero sí es verdad que al final a mí también me gusta ver, competir conmigo mismo, ¿no? Y decir, hostia, pues si yo tengo esa constancia que me ha inculcado, pues sí es verdad, mis padres y el estudio y demás, pues lo he aplicado a la hora de correr. Y se lo decía mucho a mis amigos, y digo, si yo he tenido los cojones de ponerme a estudiar y de tener esa constancia estudiando, ¿cómo no lo voy a tener para salir a correr que encima me gusta? Entonces sí es verdad que la larga distancia y la media distancia pues te lleva a eso en tu día a día, en decir, hostia, pues si soy capaz de correr 30 kilómetros o 40 kilómetros y pasarlo mal en esos 40 kilómetros, cuando llega un problema en el día a día, lo banalizas un poco. Y otra cosa, porque hablamos de estar de deportes de equipo, fútbol, fútbol sala, donde además de estar deportes de equipo, te llegas también te encuentras con los amigos, además del entrenamiento, además de eso, pero estás en las charlas, después termina, vamos a esto. Pero el correr no, el correr estás solo. Mm, Entonces, ¿cómo se adapta uno a ese cambio? Porque ya eres mm. tú mismo que depende de ti, no tienes nadie que tire de ti, no tienes, ay, hoy no tengo ganas, porque también has tenido momentos de bajón, ¿no? Claro, 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 claro. Tiene, hay más días, como decía Yamadi el otro día cuando lo entrevisté, hay más días malos que buenos, pero sí es verdad que, que estamos en un mundo ahora, tío, en una sociedad y en un mundo de muchos estímulos y de muy rápido todo, en el que no nos paramos a estar solos y a pensar. Cuando tú estás solo, lo decía Marian Rojas, ¿no? La psicóloga, decía que estamos muy poco tiempo solos y entonces no nos permitimos a pensar sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Si... Entonces sí es verdad que cuando tú sales a correr, aunque te pongas música, aunque no, tú algún momento te paras a pensar en esas cosas. Y es como que, bueno, venga, pues yo muchas veces me pongo a pensar y digo, salgo a correr 2 horas o 3 horas. Y en esas 3 horas pienso en qué estoy haciendo en mi presente, cómo estoy en el trabajo, cómo estoy yo, cómo estoy con mi pareja, cómo el problema, si he tenido un problema en la semana, si lo he resuelto bien, si he actuado bien, si... Entonces al final yo creo que correr hace que hables contigo mismo y que te conozcas mejor. Entonces eso es lo que mucha gente ahora está viendo, que al final cuando sale a correr, aparte de sentirse bien físicamente, habla consigo mismo y se entiende mejor, cosa que ahora mismo en la sociedad en la que estamos no lo hacemos porque estamos todo el día. No estamos solos porque estamos pegados a un teléfono y cuando estamos pegados a un teléfono estamos viendo vídeos y no nos damos cuenta nosotros mismos de que podemos hablar con nosotros mismos.
Eso sí, ve vídeos como este seguro, ¿eh? Eso sí lo digo. A ver, tengo una curiosidad. Y todo el mundo tendrá esa curiosidad igual que yo. Tenemos aquí detrás un cuadro. Bonito, como veis, ¿eh? Bonito, la estampa. Pero cuéntanos este cuadro. Y pues bueno, yo me casé hace menos de un mes, fíjate, ya estoy... Y fue por eso, ¿no? Porque bueno, mi pareja, mi mujer de ahora ya, pues cuando llevábamos una semana conociéndonos, se cayó de la bici, se partió la tibia y el peroné, se le salió el pie de la pierna, prácticamente. Entonces fue el día en el que yo hice una carrera allí en Alaurín, bueno, y ella salió un rato con la bici y me llamó pues pegando gritos. Entonces yo bajamos corriendo y la vimos tirada en el suelo con el pie roto. ¿Qué pasa? Que después que ella, bueno, se la llevaron al Carlos Haya y demás, y llevamos eso, una semana o 2 semanas hablando. ¿Qué pasa? Cualquier ser humano normal, supongo, bueno, normal no, cualquier persona joven, ¿no? De mi edad, al ver la situación en la que se presentaba después de una semana o 2 semanas conociendo a una persona que está, prácticamente no había empezado, pues dice, yo me quito de en medio porque al final sabes que mínimo son 7 8 meses de recuperación, no sabes si va a volver a andar bien y no sabes cómo va a ser la vida ahora. No, yo lo pensaba y digo, ¿cómo va a ser la vida ahora? ¿Sabes? Como una persona que le tienen que poner 9 clavos, una placa en el tobillo y una persona que le gusta correr. Lo va a superar, lo va a... muchas cosas. Al final es como que partirte tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo no soy así. Yo vi que en ella había valores que a mí me gustaban y que yo perseguía. Y que yo sabía lo que quería en mi vida y ella pues lo reunía. Entonces, cuando le pusieron el fentanilo, ¿no? la droga esta para bajarle los dolores y demás, pues empezó ella a delirar un poco, ¿no? Y también ella viendo que yo estaba allí presente en el hospital, que no me había quitado del medio. Entonces me dijo, si me recupero y me puedo volver a arrodillar y andar bien, te voy a pedir matrimonio. Así. Y claro, fue de broma, pero a causa de la droga también. Y, y, y claro, eso se ha quedado como una broma con el paso del tiempo y yo le decía, yo no te voy a pedir matrimonio, tú me lo prometiste en el hospital, no sé cuánto, pues yo me he quedado porque ya. Y hace 2 meses o 3 meses ya con la broma, ¿cuándo me vas a pedir matrimonio? Tal, no sé cuánto. Ella me dijo, yo no. Digo, ya te dije que yo no. Pues una noche subiendo al Torrecilla, ¿no? Subimos para ver el amanecer allí y de buenas a primeras, eso es allá arriba, de buenas a primeras amaneciendo se me arrodilla. Y yo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Tal. Y pues aquí estamos. Vaya historia, ¿eh? Vaya historia. Bueno, nos vamos a la parte de competición, porque tú compites, lógicamente, en las carreras. Entonces quiero que nos hables de la última competición donde te veo ya que ya no eres de los de aquí, sino de que ya te gusta de los primeros. Sí, bueno, a ver, yo nunca me he visto ahí, yo siempre lo digo yo. Yo veo, hay muchísima gente aquí en Ronda que corre mucho más que yo, tiene más calidad que yo y corre más rápido y tiene más corazón y tiene un mejor motor que el mío, eso está claro. Y es verdad que a lo mejor yo, pues, a constancia y a esfuerzo y a cabezonería, pues es difícil ganarme por todo lo que he tenido que hacer a lo largo de estos años porque ha sido complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, bueno, se ha reunido las cosas en el que en la carrera, pues había nivel, porque siempre hay nivel, pero bueno, sí es verdad que yo también he dado un salto de nivel que también hay que decirlo. Y nada, y sobre todo eso, el día a día, que eso es importante decirlo, me gustaría decirlo, el día a día nosotros nos cuidamos mucho. Yo tengo, mi mujer está estudiando naturopatía y le gusta mucho la alimentación, y sí es verdad que a mí me gusta mucho el dulce, pero me lleva mucho a rajatabla y me ayuda mucho en la alimentación, más allá del entrenador y el nutricionista. Que si a lo mejor te voy a decir Sí, sí, sí. detalle, por las mañanas ahora mismo estamos haciendo un periodo de desparasitación, que estamos haciendo por las mañanas, nos tomamos en ayunas aceite de coco con una gota de clavo, que eso está asqueroso, pero sí es verdad que se nota después de 20 días que tu cuerpo va mejor, absorbe mejor los nutrientes, las digestiones son mejores. ¿Qué más? Agua de mar pura, por las mañanas un chupitazo con agua. Y en el sofla de agua, como es más biodisponible, me lo he hecho también. El arroz integral, por ejemplo, me lo haces de 3 días después de estar 2 días en agua, para quitarle, no sé, tío,
las saponinas o algo así, como se llame, no sé, la cosa que te inflama. Entonces sí es verdad que, joder, que eso también ayuda en un pequeño porcentaje más allá de eso de entrenar. Y luego ya pues tener un buen entrenador, ser constante, saber cuándo y escucharte el cuerpo, el material que también es muy importante que llevas, porque tú no puedes, si no llevas tiempo corriendo o no tienes esa técnica, digámoslo así, o esa fuerza en las piernas, tú no te puedes poner una placa de carbono como esta o como esta. Al final cualquier persona puede terminar lesionada, está claro, que ahora todo el mundo corre en placas de carbono, pero hay que tener cuidado. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Y es verdad que parece que gana uno, no es gana, sino que queda primero de su categoría y séptimo en una general, que no es nada, pero que es la primera vez y si es verdad que te viene arriba, te motiva, pero que yo no me sigo creyendo más que nadie, al revés. Yo sé que en cualquier otra carrera a la que vaya la semana que viene, voy a volver a mi posición de siempre, eso seguro. Objetivos que tengas ahora en las carreras. Pues ahora ya lo único que me queda es el 101, que tengo yo una buena espina ahí después de 2 años pinchando. Bueno, pinchando. El primer año no me preparé, no estaba tan preparado, entonces hice 18 horas. Fue muerto, estaba muerto. El segundo año, como tenía la entrevista que tenía en Madrid, pues una semana después no pude hacer 101 y dije, salgo, pero hago los 50 primero y en Setení, tal y como llegué, me arranqué el dorsal para no poder volvérmelo a poner y me fui para la casa. Y este año la verdad que yo no creo en el destino y no creo en el destino, pero sí es verdad que yo no podría haber hecho los 101 por el trabajo que tenía, pero cuando volví a Decathlon, me llamó el nuevo director, que yo había coincidido con él en Guadalmar y volví a la tienda de Calón, la cual aquí en Ronda estoy muy contento de ayudar a todos los rondeños, a los que me vienen y me preguntan por Instagram, me preguntan cuando me ven que sí, qué zapatillas, que sí, qué calcetines, que sí esto, que sí lo otro. Me gusta mucho eso, ayudar a la gente a que haga su deporte. Y si tuve esa posibilidad de volver al 101, entonces se me abrieron las puertas del 101 de decir, vale, si yo en septiembre me tengo que ir ya fuera, yo a partir de septiembre yo sé que no voy a poder volver a correr lo que estoy entrenando ahora. Eso lo sé. Porque ya mi vida, lo más seguro, todavía no se sabe, pero lo más seguro es que cambie radicalmente. Que yo ya me dedique a otras cosas en las que a lo mejor correr no va a ser la prioridad o una de las prioridades. Ya me tengo que formar en más cosas, me tengo que formar en otras cosas, tengo que ser físicamente mejor en otras cosas. En fin, que, que entonces dije, el 101 puede ser el que me despida bien físicamente ahora que puedo. Entonces, sí es verdad que me estoy preparando el 101 bien dentro de las posibilidades que yo sé que tengo. Yo no puedo hacer un 101 en 9 horas. Yo no puedo hacer un 101 en 10 horas. Quién sabe, pero no creo. Entonces, a lo mejor en 12, 11 y media, si sale. En fin, nunca se sabe según el día. Pero sí es verdad que me lo estoy preparando como si fuera el último 101 que fuera a correr. Porque no sé ya a partir de septiembre cómo va a ser mi vida en los próximos años. Tal como nos está diciendo esto, entonces en un futuro que tampoco es tan lejano, cuando esa vida cambie, habrá que hacer otro programa Hombre, por para supuesto. contar los cambios. Claro, la verdad que, hombre, yo sí es verdad que el deporte nunca, o sea, nunca va a salir de mi vida, eso está claro, pero bueno, sí es verdad que sé que me tengo que adaptar a lo que viene y que no sé lo que viene. Y si no viene este año, vendrá el que viene, pero va a venir, entonces yo sé que me tengo que adaptar. Entonces ahora sí es verdad que estoy, pues es como me dice la gente, ahora no veas lo que estás corriendo, no veas tal. Y digo, sí, pero me he tirado 3 años encerrado en una biblioteca. Ahora estoy corriendo mucho, ¿vale? Me parece muy bien. Pero yo me he tirado 3 años encerrado en una biblioteca y 8 sin fines de semana. Bueno, 8 años sin fines de semana, 4, 5, 6 fines de semana o 7 al año. Entonces la gente no sabe todo lo que yo he pasado. Sí es verdad que he estado en estadios, he estado en Rosaleda, he estado en Metropolitano, he estado al lado de Cristiano Ronaldo, al lado de Messi, al lado de... Joder, he vivido cosas brutales siendo una persona de 24, las cuales agradezco a Resultados de Fútbol y a Bisoccer. Pero sí es verdad que yo, desde los 22 a los 30 que tengo, mi vida ha sido trabajar y estudiar. Esa ha sido mi vida, trabajar y estudiar. Ahora estoy entrenando bien, ahora estoy durmiendo bien, estoy durmiendo tranquilo, estoy ahora. Pero eso es lo que te vengo a decir, que
Yo me he tirado 3 años encerrado en una biblioteca en la cual era ataques de ansiedad, porque todo hay que decirlo, ¿eh? No hay que decirlo, lo bueno ya se ve en las redes, lo malo hay que decirlo, ataques de ansiedad, peleas no, sino malos gestos, yo lo digo, malos gestos, malas palabras, porque al final tú te estás jugando tu futuro y estás viviendo con los mínimos. Entonces era a las 8 de la mañana te metes en la biblioteca hasta las 3 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, a las 3:30 te vuelves ahí a la biblioteca hasta las 9 de la noche y así un día tras otro durante 3 años sin ver el fin a esto. Sin tú saber si estás estudiando para una recompensa, no sabes cuándo va a llegar. Entonces la gente dice, oh, Adri, ahora no veas, primero tal, o estás corriendo todos los días, o te vas a desayunar todos los días, no veas cómo vives. Y digo, sí, pero llevo 9 años sin vida, prácticamente. Ahora estoy viviendo, y eso es importante decir. En la época esta que tú has dicho, que vas a todos los estadios, estás con jugadores, algo que te marcara, algo que te impactara de tus visitas a los estadios, de estar con jugadores o de conversación con jugadores, algo que te impactara y que te haya quedado marcado. Yo creo que muchas cosas, muchas cosas. Aparte de todo lo que mueve el fútbol, porque es una pasada lo que mueve y lo que transmite, que al final sí. Pero lo que más me impacta es la capacidad que tiene de, de volvernos locos, tío. Al final es un equipo, vale, tú eres seguidor de un equipo, me parece muy bien, pero hasta tales extremos me parece demasiado. Y yo he visto cosas que he visto eso, peleas, he visto insultos, he visto allí a pie, vaya, cercar el estadio como hace la policía y yo he tenido que enseñar mi carnet para que me dejaran entrar. Y eso a mí me parece una locura. Estamos perdiendo la cabeza de hasta el extremo en el que es un equipo que tú el día siguiente tienes que ir a trabajar. ¿Sabes? Que tú un partido de Champions el miércoles te vuelves loco en tu casa y tal y igual, pero que tú al día siguiente tienes que trabajar ahí, eres una persona humilde. Que tú no... Y al final el fútbol, esos insultos, ese racismo, eso fue lo que a mí me dijo, mira, yo paso. Desde entonces no he vuelto a ver un partido. Sí, desde Increíble. entonces he vuelto, a lo mejor con mi padre veo algunos, pero yo no sé ahora mismo, tú me preguntas ahora mismo el entrenador de, yo qué sé, del Liverpool, por ejemplo, o del Chelsea, o del Bayern de Múnich, que son equipos potentes, y yo no tengo idea. Antes me lo sabía todo. Y vamos con otra mejor todavía. El fútbol está muy bien, pero no nos interesa tanto. Pero tampoco ves nunca, y no te inventes la respuesta, fútbol sala. Fútbol sala me paro más a ver. Si lo veo en Teledeporte me gusta más. O en Teledeporte, que en Instagram, por ejemplo, que suben mucho de fútbol, ahí sí me gusta más verlo. Que no me sé los jugadores ya ni nada de eso, no. Pero sí me gusta más verlo y me gusta más seguirlo y me gusta más. Si hay un partido, seguro que lo veo más que uno de fútbol 11. Más deportivo, Seguro. más dinámico, más deportivo. Claro. Bueno, de tu época, cuando tú estuviste jugando, ¿vale? Eras joven, eras un chaval, ¿vale? Pero un partido o un momento que te marcara siendo jugador. O Pues un momento, o este gol me marcó, un hecho que te marcara de tu época. mmm, yo creo que, bueno, cuando estábamos en fútbol 11, ¿eh? Que era con, el entrenador era José Carlos, me parece, que ese año creo que ganamos la liga. Creo que ganamos, ahí sí fue uno de los mejores años deportivos que tuve, porque sí me dieron más oportunidades, ya estaba yo creciendo, entonces tenía yo como más... Y lo que más me marcó, yo que soy una persona que le gusta mucho tener a gente cerca de gente que sume. Y ese año sí es verdad que éramos una piña, estaba José Gallardo, no sé si José Gallardo creo que estaba Pablo, estaba Sergio Rivas, ¡buah! Habíamos ahí que éramos un equipo y la comunidad que hicimos, eso sí es fútbol, eso sí son valores, eso sí es eh, una piña, eso sí. Y luego contigo, pues sí, verdad, hubo, creo, en el Riate, cuando íbamos a jugar Riate, que la verdad que ahí cuando fue que como que chupaba mucho, me decías tú, ¿no? Algo así era, ¿no? Sí. Porque me gustaba mucho fum, 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 pegar, pegar, pegar. Eso es lo que más me ha marcado. Malo, lo que me ha marcado malo. Malo y un no, malo y bueno. Si es verdad que cuando yo tenía las gafas esas, pues sí es verdad que hay veces que me llevaba mi bullying y mis insultos, eso esto está claro. La gente se reía de mí, pero ahí estaba yo.
Ahí estaba yo para seguir adelante, para entrenar, para jugar, porque era lo que me hacía feliz. Nunca me ha afectado que me digan X cosas, ¿sabes? A mí me decían buzo, me decían cosas, y yo sé que buena parte eran de amigos que siguen siendo amigos ahora, entonces era de cariño, otros pues bueno, pero no me ha llegado, siempre me entraba por uno y me salía por el otro. Que hay que poner nuestros límites, eso sobre todo, y decir, oye, me están diciendo esto, y informar. Pero a mí, si es verdad, por mi carácter, nunca me llegó a hacerme sentir mal. Bueno, ya estamos más relajados, ya llevamos mucho tiempo. Como estás viendo, hay un guión aquí, hay unas preguntas marcadas, hay algo en esto que estamos haciendo ahora. Nada, nada. Esto nos acabamos de sentar aquí y ha dicho, pues, como salga. Y fíjate, está muy bien. Yo quiero que se vea eso. Bueno, como estamos terminando, a ver, cuéntanos, ¿a quién dirías tú o a quién le propondrías que fuera el próximo que se sentara conmigo? Buah. Pues, mm, de mi deporte, Tú decides. ajá. Oye, de mi deporte, pues, ahora de cara a los 101, pues está, mira, Joan Marc, pues está guay, ¿no? Joan Marc Falcó, que es una persona muy cercana y muy humilde y atiende a todo el mundo. Ahora que está dentro de cerca del 101, pues está muy guay. Pues mira, te propongo una persona así. Y, y luego sí es verdad que también hay muchas chicas que están corriendo. Mira, te propongo también mi pareja, fíjate lo que te digo. Porque al final es una persona que ha salido de muchas cosas, tío. Y yo creo que salió de una lesión tan bestia. En 6 meses ya estaba corriendo, ¿eh? En 6 meses ya estaba corriendo y en un año ya hicimos la primera carrera en montaña. Pues tienes que proponérselo tú. Entonces se lo Ahora eres tú propone. la que se lo propone a ella, que Claro, salga en el programa. pero al final eso, está bien que la gente vea que se puede después de una lesión volver a tu día a Es día normal. importante. Y yo ya no nos acordamos de la lesión suya. Y sigue teniendo sus 9 clavos en el tobillo, pero yo no me acuerdo de ella. Así que fíjate. Y lo tiene que estar. Pues lo ha propuesto él, yo ahí no tengo nada que ver. Entonces, Adrián, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha parecido bien esto Muy o bien, no? muy bien. Relajado, tranquilo, sin Sí, marca. me parece bien. Tenía ganas de hacer algo así, porque sí es verdad que yo subo muchas cosas a las redes y hay gente que, bueno, que dirá que soy un flipado, que al final, pues, no. Pero al final yo lo hago más allá de mi gen periodístico de siempre, como he dicho, ¿no? Después de 8 años, simplemente pues para ayudar. Si tú el 1%, o sea, si de todo lo que sube, el 1% de esa publicación va a alguien que le ayude a correr mejor o a hacer su deporte o todo eso, ya estará bien. Y que bueno, que al final las redes sociales es para que quien que las use como quien quiera y quien te quiera seguir que te siga y que no que te deje de seguir. Eso está claro. Pero bueno, me gustaba eso, que la gente supiera más o menos mi trayectoria, que sí es verdad que ha sido potente hasta el día de hoy y que seguiré corriendo, eso seguro. Pues ya lo estáis viendo. Adrián, un ejemplo. Yo lo puedo decir porque ya lo conozco de hace muchísimos años y sé los momentos que ha pasado y que todo lo que ha dicho es verdad. Así que, Adrián, Pues muchas muchas gracias, ¿eh? gracias Muchas y a gracias. recordar que habrá segunda parte dentro de un tiempo. Bueno, a lo mejor si hace una locura en los 101, a lo mejor lo tenemos que hacer mucho antes, No creo. pero quedamos en eso. Adrián, muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias.